unos años ella era solamente la hija del expresidente Fujimori. Hoy lidera todas las encuestas y tiene grandes posibilidades de convertirse en el 2011 en la primera presidenta mujer de la historia del Perú. Sin embargo, Keiko Fujimori se toma las cosas con calma porque su partido Fuerza 2011 recién empieza a hacerse conocido en las paredes de Lima y provincias. Esta semana, Maribel Toledo Campo ingresó a su intimidad y conoció más de cerca a la mujer, a la política y también a la hija. Veamos. Es hija de un expresidente preso, hija de un sentenciado por violar derechos humanos, líder de una bancada que dice hacer oposición, pero se asocia al gobierno para dirigir el Congreso. Se le acusa de haber estudiado en Nueva York con el dinero de todos los peruanos. Keiko Fujimori es todo eso, pero además, y esto también es verdad, según las últimas encuestas, podría ser la próxima presidenta del Perú. ¡Se siente! ¡Keiko presidente! ¡Se siente! ¡Keiko presidente! Si tuviera que asumir un reto tan importante como ser candidata a la presidencia de la República, por supuesto que lo haré. Keiko Fujimori ya se encuentra en el partidor con miras al 2011. No oculta sus deseos de llegar al sillón presidencial y la maquinaria fujimorista trabaja a toda marcha. Pintas con su nombre y el de su padre invaden el país y cientos de firmas se recolectan con una laboriosidad de hormiga para ver a la hija de Alberto Fujimori en Palacio de Gobierno. Una fiebre más grande que la porcina se apodera de las calles. La fiebre naranja amenaza con convertirse en pandemia. Usted va a ganar el 2011. Tiene que estar sentada en el sillón presidencial. La primera vez que Keiko Fujimori apareció en cámaras fue cuando su padre era un desconocido candidato que estaba al filo de ganar la presidencia. Eran los 90 y Keiko tenía por entonces 14 años. Ya mostraba cierta comodidad frente a las cámaras y hasta desenvolvimiento político. Todo el día suena el teléfono, tengo que ayudarlo a contestar. Luego mi papá para afuera casi todo el día, o sea, casi no para en la casa. El Perú la vio crecer como la simpática chinita, hija del presidente. Sin embargo, cobró notoriedad al asumir el cargo de primera dama. Tenía apenas 19 años y reemplazó a su madre, Susan Higuchi, luego de que ésta se convirtiera en la primera denunciante del padre. Higuchi habló de secuestro, torturas y denunció el escándalo del robo de donaciones de ropa usada. O sea, los hijos le dieron la espalda a la mamá, fue la primera lectura. ¿Esto fue realmente así? Si fue así, después ha habido algún arrepentimiento, cuestionamiento de tu parte a partir de tu rol de madre. Bueno, en el caso de Giro y yo, nosotros ya éramos mayores de edad, así es que no teníamos que decidir si nos quedábamos con el madre o con el padre, ¿no? En el caso de Sachi Kenyi, Kenyi escogió quedarse con mi padre y Sachi escogió quedarse con mi madre. Siempre se especulaba que nosotros no estábamos cerca de ella, pero eso no es cierto. Yo, hasta en los momentos más difíciles del divorcio entre ellos, siempre, por lo menos 1 o 2 veces a la semana iba a verla, a almorzar, siempre he conversado con ella. Y aquellos que criticaban que nosotros hemos estado cerca a mi padre porque era presidente, eso es absolutamente falso. Nosotros estamos cerca a él, sobre todo ahora. Está viviendo un momento muy difícil. ¿Y te interesó como hija saber cuál fue al final la verdad de esa denuncia? Porque ella dijo, entre otras cosas, que estaba secuestrada, o preferiste no ahondar. Sí, yo he tenido conversaciones con mi madre y discusiones también con ella. Nunca he hecho una aclaración ni he juzgado públicamente a ninguno de los dos y tampoco lo voy a hacer ahora. El por qué dijo lo que dijo, yo creo que se lo he dicho a ella directamente y no lo voy a hacer públicamente. El hecho es que públicamente Keiko Fujimori parecía darle el mayor respaldo al padre. Asumió el cargo de primera dama y hubo una especie de disculpa pública entre madre e hija, cuando Keiko Fujimori se hizo cargo de la Fundación por los Niños del Perú. Deseándole desde aquí de todo corazón toda clase de éxitos a mi primera dama de la nación, con singular orgullo de madre. Nuevamente las gracias y nuestro reconocimiento más sincero a la señora Susana Higuchi de Fujimori, mi
madre y una luchadora sincera por los derechos y la felicidad de todos los niños peruanos. Muchas gracias. Entonces, de la mano del padre, Keiko inauguraba cuanto colegio se construía y Alberto Fujimori sabía que su imagen lo ayudaba. Yo decía, como presidente de la República y acompañado por mi hija, la primera dama más joven del mundo. Hoy, Alberto Fujimori, desde la prisión, sabe también que su hija es su principal inversión política y que ahora debe empezar a rendir frutos. Keiko se ha convertido, años después, en una congresista líder de bancada y parece enrumbarse hacia la presidencia en el 2011. Según las últimas encuestas, el 20% de la población la respalda. Es la primera en las preferencias. Está inscribiendo en las próximas semanas o meses nuestro partido, Fuerza 2011. Nos faltan algunos requisitos para poder ya cumplir finalmente con todo el procedimiento y tener formalmente ya el partido político del Fujimorismo. Ahora, más allá del procedimiento, sí existe una voluntad tuya, digamos, si logras todo lo que se requiere sí. Formalmente. ¿Te gustaría? Yo no me corro a los retos, nunca lo he hecho, no me corro a los problemas. A los 19 años asumí el cargo de primera dama y si lo tuviera que volver a hacer, si tuviera que asumir un reto tan importante como ser candidata a la presidencia de la República, por supuesto que lo haré. Cierto es que Keiko nunca se ha corrido, ni siquiera cuando la corrupción del gobierno de su padre se destapó. Los Vladivideos salieron uno a uno y el padre huyó a Japón y renunció vía fax. Keiko, en cambio, se quedó sola en Palacio y entre lágrimas se despidió sin hablar con la prensa. El padre la dejó sola. ¿Le molestó esa decisión de su padre? En el momento sí. Y así sola enfrentó, aunque no salga de su boca, lo que su padre no se atrevía. Su casa fue incluso intervenida para buscar los benditos Vladivideos que nunca aparecieron. Si ellos piensan que existe un sótano, por lo menos han debido preguntar a los vecinos si ha habido alguna construcción, pero no sorprender de esa manera. ¿Cuál considera usted es el peor error del gobierno de Alberto Fujimori? El haber mantenido a Vladimiro Montesinos a su lado, a pesar de que había muchas críticas. Claro, pero siempre ustedes hablan del tema de la diferencia entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y que quizás se pueda decir de Alberto Fujimori, no lo dicen con esas palabras, pero se puede decir que es tonto al haber dejado una injerencia tan grande de Montesinos, pero no corrupto, digamos. Es básicamente la lógica que sigue el Fujimorismo. Pero hay estos Vladivideos que demuestran familiaridad, o sea, Kenji grabándole la pelada y, o sea, que hablan de una convivencia muy estrecha, ¿no? Mi padre confiaba mucho en Vladimiro Montesinos. La seguridad de mi padre y la seguridad de la familia estaba dirigida por Vladimiro Montesinos. Eso te demuestra pues la confianza que mi padre tenía en él. Yo tomo la decisión de criticarlo ya públicamente cuando se acerca la familia Martínez del caso Hajduk y me dicen, parece que están extorsionándonos y están pidiendo dinero por un proceso judicial. Entonces, cuando a mí me cuentan esto, yo voy directamente al servicio de inteligencia y le pregunto en su cara al señor Montesinos y él me dice que no era cierto. Entonces yo le digo, bueno, señor Montesinos, pero si es que eso no es cierto, sería bueno que usted la aclare, porque están utilizando su nombre para hacer mucho daño a esta familia. Entonces él me da una serie de excusas y me dice que él no tiene tiempo de hacer ese tipo de aclaraciones, porque si no tendría que pasar gran parte de su tiempo haciendo aclaraciones. Nunca tuve una prueba concreta de que estaba él detrás de esto, pero en todo caso me quedó muy claro que era una persona que no le interesaba si es que la gente estaba sufriendo por solo utilizar su nombre. Y ahí me di cuenta que era una persona muy mala, ¿no? Y después de esto yo decido hacerle frente. Y empiezo varias veces a la semana a decirle a mi padre, tienes que sacarlo. Lo digo públicamente, hoy la historia me da la razón, ¿no? Pero la historia judicial no le da la razón en cuanto a su padre. Alberto Fujimori ha sido sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Para la justicia, Fujimori no era tan ingenuo como sostiene su hija, cuando ya se sabía el delincuente que era su asesor. Por ese proceso, Fujimori también ha sido hallado culpable y esta vez su hija no estuvo presente en la sentencia. Coincidentemente, se empezaba ya a hablar de Keiko como candidata a la presidencia.
leí en las noticias que se trataba de una estrategia política. Eso es absolutamente falso. Durante las últimas semanas de embarazo de Kiara, mi primera hija, yo tuve muchas complicaciones. Tuve placenta previa. Y pasé un susto muy grande porque tuve una hemorragia fuerte. En este segundo embarazo tengo placenta baja. No es tan complicado como el primero, pero sí tengo una complicación. Entonces tengo que cuidarme. Y obviamente decidí con mi esposo también, tratar de cuidarme de las emociones fuertes o de situaciones difíciles. Y yo sabía que a mi padre lo iban a sentenciar. Y ese momento de la sentencia es un momento muy duro para mí. Entonces yo no quería que mi hija, a quien llevo dentro, pase un momento desagradable.